Muy buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo número 4, que está conformado por Alejandra Lucía Caballero, Ana Carolina Larios, Melody Rivera, Cristian David Castillo, Jarin Alberto Canelas, José Ismael López y Luis Alberto López. A continuación le vamos a hablar de los siguientes temas: Ethernet, Wi-Fi y Bluetooth con Arduino. Yo voy a empezar hablando un poco sobre lo que es el Ethernet. Bueno, pues el Ethernet, el término de tecnología, se trata del protocolo IEEE 802.3. Cabe destacar que el Ethernet como sí es un término más sencillo. Esta conexión es la más usada en la red local, o lo cual conocemos como LAN, que significa, traducido al español, Local Area Network, en conjunto con la red de área amplia, o WAN, que este es Wide Area Network. Se utiliza mediante cables que se conectan a nuestros equipos, brindándose conexión a Internet. A continuación les voy a hablar un poco sobre la historia del Ethernet. Bueno, pues todo empieza más o menos en 1972, con el desarrollo de una tecnología de redes conocida como Ethernet, que esto expresa como algo experimental. El sistema Ethernet desarrollado, conocido en este entonces como Red Alto Aloha, fue la primera red local LAN por computadoras personales. Esta red funcionó por primera vez en 1963 con una velocidad de 2.94 megabytes sobre segundo. Ya de aquí, estamos en 1973, seguimos en los años 70. De aquí damos un salto a 1985 en la línea del tiempo, donde la tecnología Ethernet fue adoptada para estandarizar por el Comité de Redes Locales LAN de la IEEE como IEEE 802.3. El estándar fue publicado por primera vez en 1985. De ahí, el otro gran paso o otro gran que tuvo en la historia como tal el Ethernet fue hasta 1995. Dice: Ethernet continúa evolucionando según el tiempo. Y el siguiente golpe lo da en 1985. El Ethernet continúa evolucionando en respuesta a los cambios de la tecnología y la necesidad de los usuarios. Desde 1985, el estándar IEEE 802.3 se actualizó para incluir nuevas tecnologías. Por ejemplo, el estándar 10 Base IT fue aprobado hasta 1990 y el estándar 100 Base IT fue aprobado en 1995. Y por último, en Gigabyte Ethernet sobre la fibra fue en 1998. Ethernet es una tecnología de redes ampliamente adaptadas con las conexiones disponibles para PC, estaciones de trabajo, científicas de alto desempeño, para minicomputadoras y también para sistemas mainframe. La arquitectura Ethernet provee detección de errores, pero no corrección de los mismos. Tiene su pequeña desventaja. Tampoco posee una unidad de control central. Todos los mensajes son transmitidos a través de una red a cada dispositivo conectado. Cada dispositivo es responsable de conocer su propia dirección y adaptar el mensaje dirigido a ella. El acceso al canal de comunicación es controlado individualmente por cada dispositivo utilizado. Un método de acceso probabilístico conocido como disputa o contención. A continuación les voy a hablar sobre qué debemos tomar en cuenta cuando hablamos de Ethernet, o en general qué debemos de tomar en cuenta en este tema. Bueno, uno de los principales aspectos que hay que tomar son 5. Entre ellos tenemos la instalación, la configuración, el número de equipo, la velocidad y la seguridad. Estos son algunos de los aspectos importantes que tenemos de tomar en cuenta. Vamos a hablar un poco sobre la instalación. Cuando nos referimos a instalación, se realiza mediante cables, que va desde la interfaz de la red hasta el modem, que esta va conectada a nuestra computadora. Los cables son por categoría y los más recomendados para transmisión de datos son de categoría 5, y la categoría 6 implica una mejor conectividad a internet. Eso es con respecto a instalación. Cuando hablamos de configuración, es que mediante la conexión de Ethernet, la configuración comúnmente se realiza una vez y se conecta automáticamente a los equipos. ¿Okay? Cuando hablamos del número de equipos, que eso es otro dato que tenemos de tener en cuenta. Ethernet solo puede conectar un equipo a la vez, a menos que se tenga un multiswitch. Sin embargo,
Ambos pueden conectarse a diferentes dispositivos, aunque es bajo en algunas condiciones. Otro aspecto que se toma en cuenta es la velocidad. El Ethernet solo puede conectar un equipo a la vez. Y al momento de conectar dos o más equipos, puede haber problemas de velocidad. O sea que su funcionalidad de velocidad va basado en estar conectados a un solo equipo, o trabaja mejor de esa manera. Seguridad. Último aspecto que tomar en cuenta, la seguridad. Acceder a la red por medio de una conexión cableada es menos posible, ya que para eso suceda mayormente se debe conectar directamente a una interfaz o a un modem. A continuación les dejo a un siguiente compañero que va a proseguir con la exposición. Mi nombre es Luis Alberto López y continuando con la exposición les hablaré de cómo funciona el Ethernet. El protocolo Ethernet es la base sobre la que se construyen muchas redes de área local. Ofrece un método seguro y fiable de intercambio de datos entre los ordenadores. Para construir una red Ethernet se necesitan varios componentes de hardware. Se necesitan cables Ethernet, tarjetas o adaptadores Ethernet, concentradores y router. Una red Ethernet es la más adecuada para establecer la comunicación entre ordenadores simultáneamente a poca distancia uno del otro. Esto es debido principalmente a las limitaciones de velocidad de red e intensidad de la señal cuando se utiliza el protocolo Ethernet. Además, el tipo de cable que se utiliza para conectar los ordenadores a los concentradores y router influye directamente en las distancias y la velocidad a la que funciona la red. Los tipos de cable Ethernet más comunes disponibles son el Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6a y Cat7. La elección del cable debe considerar las velocidades de conexión deseadas y la ubicación de los dispositivos que se conectarán. Hardware comúnmente usado en una red Ethernet. Los elementos de una red Ethernet son: tarjeta de red. Permite que una computadora acceda a una red local. Cada tarjeta tiene una única dirección MAC que la identifica en la red. Repetidor. Aumenta el enlace de una conexión física, recibiendo las señales y retransmitiéndolas para evitar su degradación a través del medio de transmisión, lográndose un alcance mayor. Concentrador. Funciona como un repetidor, pero permite la interconexión de múltiples nodos. Su funcionamiento es relativamente simple, pues recibe una trama del Ethernet por uno de sus puertos y la repite por todos sus puertos restantes sin ejecutar ningún proceso sobre la misma. Puente. Interconecta segmentos de red haciendo el cambio de frames entre las redes de acuerdo con una tabla de direcciones que le dice en qué segmento está ubicada una dirección MAC dada. Conmutador. Funciona como el puente, pero permite la interconexión de múltiples segmentos de red. Funciona en velocidades más rápidas y es más sofisticado. Los nodos de red. Los nodos de red pueden clasificarse en dos grandes grupos: equipo terminal de datos o DTE. Los DTE son dispositivos de red que generan el destino de los datos: los PC, las estaciones de trabajo, los servidores de archivos, los servidores de impresión. Todos son partes del grupo de las estaciones finales. Equipos de comunicación de datos o DCE. Los DCE son dispositivos de red intermediarios que reciben y retransmiten las tramas dentro de la red. Pueden ser conmutadores, routers, concentradores, repetidores o interfaces de comunicación. Y por último, el medio de interconexión. Ventajas y desventajas del Ethernet. Ventajas: aprovechamiento del ancho de banda. La velocidad es mucho mayor, ya que la conexión por Wi-Fi tiene limitantes en la transmisión de datos de hasta 300 megabits por segundo. El Ethernet lo sobrepasa y no sufre de interferencias por distancia u otros factores como sucede con el Wi-Fi. Seguridad al enviar información. Ya que no sabemos quién está tratando de acceder a nuestra información por medio de la red inalámbrica, el uso de cifrados es necesario para la conexión mediante Wi-Fi, mientras que la transmisión de datos mediante el cable nos permite proteger nuestra información. Desventajas del Ethernet.
El primer inconveniente de la red cableada del Ethernet es que, por lo general, esta tiene un alcance máximo de 100 metros, que en la práctica se limita a 90. Otro inconveniente de la red Ethernet es que se debe realizar la conexión a través de cables, y esto es algo que suele incomodar a muchas personas, sobre todo porque no quieren dañar la estética de su hogar u oficina con cables en sus paredes, pero esto se puede solucionar, solo se debe realizar una conexión adecuada y ocultar los cables de forma profesional. Ahora los dejo con mi compañera Melody, que nos hablará sobre el Wi-Fi. Wi-Fi, que en español significa fidelidad sin cables o inalámbrica. Técnicamente hablando es IEEE 802.11. Funciona por medio de un enrutador o router que emite la señal, brindando el acceso a Internet a diversos dispositivos electrónicos que no poseen conexión a Ethernet. Es importante destacar que mientras más cerca estemos del router, mucho mejor es la conexión. La organización comercial de Wi-Fi cumple con los estándares 802.11 relacionados con redes inalámbricas de área local. Esta tecnología surgió por la necesidad de establecer un mecanismo de conexión inalámbrica que fuese compatible entre distintos dispositivos. Buscando esa compatibilidad, varias empresas se unieron para crear WSA, actualmente llamada Alianza Wi-Fi. El objetivo de la misma fue diseñar una marca que permitiese fomentar más fácilmente la tecnología inalámbrica y asegurar la compatibilidad de equipos. De esta forma, en abril del 2000, WSA certifica la interoperabilidad de equipos según la norma IEEE 802.11b, bajo la marca Wi-Fi. Esto quiere decir que el usuario tiene la garantía de que todos los equipos que tengan el sello Wi-Fi puedan trabajar juntos sin problemas, independientemente del factor de cada uno de ellos. En el año de 2002, la asociación WSA estaba formada ya casi por 150 miembros en su totalidad. La familia de estándares 802.11 ha ido naturalmente evolucionando desde su creación, mejorando el rango y velocidad de la transferencia de información, su seguridad, entre otras cosas. La norma IEEE 802.11 fue diseñada para sustituir el equivalente de las capas físicas y MAC de la norma 802.3, Ethernet. Esto quiere decir que lo único que se diferencia una red Wi-Fi de una red Ethernet es en cómo se transmite las tramas o paquetes de datos. El resto es idéntico. Por tanto, una red local inalámbrica 802.11 es completamente compatible con todos los servicios de las redes locales de cable 802.3. Se debe tomar en cuenta la instalación. Wi-Fi se conecta a la misma interfaz, solo que con un router que permite la transmisión de datos de forma inalámbrica. Sin embargo, la transmisión puede tener interferencias con respecto a la distancia entre el dispositivo y la fuente de señal. Configuración. En la configuración de red Wi-Fi se debe colocar una clave para el acceso. Esto para procurar mejor seguridad a la conexión, y esto se debe colocar en los dispositivos que deseen acceder a la red. Número de equipos. No cabe duda que Wi-Fi tiene la habilidad de conectar a la red por medio de varios dispositivos, con la comodidad de no tener cables que no nos permite la movilidad en cualquier lugar de nuestro hogar o trabajo. Velocidad. Wi-Fi tiene un límite de 150 megabytes a 300 megabytes aproximadamente según el estándar. Seguridad. Se emplea el uso de una contraseña para poder acceder a esa señal si se quiere tener privada. ¿Cómo funciona la conectividad Wi-Fi? El Wi-Fi se basa en ondas de radio, la telefonía móvil o televisión. Por lo tanto, las redes Wi-Fi transmiten información por el aire utilizando ondas de radio. Ahora bien, las frecuencias que se utilizan para esta tecnología de conectividad inalámbrica son distintas, concretamente 2, GHz hasta el estándar 802.11n y 5 GHz en 802.11ac. Actualmente, aunque los 5 GHz
proporcionan unas prestaciones superiores, se utilizan ambas frecuencias y además en los equipos de mayores prestaciones se combina la transferencia de datos por ambas bandas. Por lo tanto, cuando vamos a descargar un archivo o solicitamos cierta información a través de una red de Wi-Fi, nuestro router recibe los datos de Internet a través de una conexión y posteriormente los convierte en ondas de radio. De esta manera, el router emite estas ondas y el dispositivo inalámbrico que ha solicitado la descarga de ese archivo o información las captura y decodifica. Ahora bien, estas ondas pueden ser interrumpidas por ciertas interferencias causadas por otras redes Wi-Fi o por diferentes aparatos electrónicos como hornos microondas, neveras, televisores o teléfonos inalámbricos, entre otros. De ahí que se insista siempre en analizar bien dónde vamos a colocar nuestro router en casa para tener la mejor conexión inalámbrica posible y evitar ciertas interferencias. Los dispositivos. Existen varios dispositivos los cuales se pueden dividir en dos grupos: dispositivos de distribución o de red, entre los que destacan los enrutadores, puntos de acceso y repetidores, y dispositivos terminales, que en general son las tarjetas receptoras para conectar a la computadora personal. Dentro de los dispositivos de distribución o de red tenemos los puntos de acceso, que son dispositivos que generan un set de servicio que podrían definirse como una red Wi-Fi a la que se pueden conectar otros dispositivos. Los puntos de acceso permiten conectar dispositivos de forma inalámbrica a una red existente. Pueden agregarse más puntos de acceso a una red para generar una red existente y generar una cobertura más amplia o conectar antenas más grandes que amplifiquen la señal. Los repetidores inalámbricos son equipos que se utilizan para extender la cobertura de una red inalámbrica. Se conectan a una red existente que tiene señal más débil y crean una señal más fuerte a la que se pueden conectar los equipos dentro de su alcance. Y los enrutadores inalámbricos. Estos son dispositivos compuestos especialmente y diseñados para redes pequeñas, como por ejemplo el hogar o una pequeña oficina. Estos dispositivos incluyen un enrutador, también un punto de acceso y generalmente un conmutador que permite conectar algunos equipos vía cable. Su tarea es tomar la conexión a Internet y brindar a través de ella acceso a todos los equipos que se conecten, ya sea por cable o en forma inalámbrica. Dentro de los dispositivos terminales tenemos las tarjetas PCI, que se agregan a los ordenadores de sobremesa. Hoy en día están perdiendo mucho terreno debido a las tarjetas USB. Las tarjetas PCMCIA son un modelo que se utilizó mucho en los primeros ordenadores portátiles, ya en desuso debido a la integración de tarjetas inalámbricas internas en estos ordenadores. La mayor parte de estas tarjetas solo son capaces de llegar hasta la tecnología B de Wi-Fi, no permitiendo por tanto disfrutar de una velocidad de transmisión demasiado elevada. Las tarjetas USB para Wi-Fi son el equipo de tarjeta más común que existe en las tiendas y el más sencillo de conectar a un ordenador personal, ya sea de sobremesa o portátil, disponiendo de todas las ventajas de la tecnología USB. También existen impresoras, cámaras web y otros periféricos que funcionan con la tecnología Wi-Fi, permitiendo un ahorro de mucho cableado en las instalaciones de red y especialmente gran movilidad de equipo. Ventajas y desventajas. Las ventajas del Wi-Fi. Por comodidad y estética, las conexiones mediante Wi-Fi son utilizadas con frecuencia, además de estar diseñadas para dispositivos que no poseen conexión Ethernet. Por ello, en este apartado, una de las ventajas son las siguientes. Conectividad inalámbrica. Es la facilidad de conectarnos en cualquier lugar a donde vamos. Con solo una clave de acceso, navegar a Internet será muy sencillo. Sin cables. No es un secreto que a muchos nos incomodan los cables de las conexiones Ethernet, más cuando no están instalados en las paredes como es conveniente. Entonces por eso es que la red Wi-Fi brinda una comodidad a la hora de conectarse y conectar diferentes dispositivos. Esto permite conectar muchos dispositivos a la vez, aunque la conexión de cierta forma pueda ser un poco inestable. Con un buen plan de servicio se puede disfrutar de una conexión inalámbrica normal. Las desventajas del Wi-Fi es que a veces falla en la conexión y también es que la distancia es limitada para la recepción de la señal. Y la siguiente es la facilidad de hackeo de las seguridades.
Tipos de seguridad en las conexiones Wi-Fi. La seguridad del Wi-Fi es variable, principalmente en función del cifrado que se le aplique a las comunicaciones entre el router y los adaptadores inalámbricos. Existen varias opciones y se puede dividir entre seguras y no seguras por sus características técnicas. WEP. Este tipo de cifrado remota hasta el año de 1999, que en esa época era el más utilizado, pero como es lógico, su uso ha ido disminuyendo con el paso de los años. En su llegada se descubrieron muchos fallos y agujeros de seguridad, lo que hizo que tuviera que ir mejorando. Aunque los principales fallos y agujeros fueron solucionados, la verdad es que se trata de un cifrado poco fiable y fácil de explotar. La WPA fue la respuesta a los principales fallos de la WEP. Las claves usadas por WPA son de 256 bits, a diferencia de los 128 bits usados por la WEP. Aunque no es la única mejora, ya que incorpora la comprobación de contenidos e integridad de mensajes para evitar que puedan ser interceptados, y el uso del protocolo de la clave temporal, lo cual ayuda a que un router pueda ser atacado fácilmente. La WPA2 es la principal diferencia con WPA y es el uso del AES, que se realiza un cifrado por bloques. Esto permite claves más largas y seguras. Y la implementación del CCMP, que se trata de un protocolo mejorado de encriptación que sustituye al de la seguridad anterior. WPA3 incorpora el cifrado de 192 bits en vez de 129 bits, lo que hace que el cifrado sea aún más seguro y difícil de romper. Esto hace que sea más seguro incluso con contraseñas menos fuertes. Por lo tanto, una misma clave es más vulnerable a ataques de fuerza bruta con WPA2 que en WPA3. También cuenta con un nuevo modo de configurar y conectar a la red dispositivos sin la necesidad de que tengan pantallas ni botones físicos. ¿Cuándo usar Wi-Fi y cuándo usar cable de red Ethernet? La cuestión se centra en los portátiles, los ordenadores de sobremesa y otro tipo de equipamiento de red. Si se quiere transferir archivos a una máxima velocidad entre dispositivos, el cable de red Ethernet será lo más adecuado. Aquí la velocidad que tengamos contratada para acceder a Internet no tiene importancia, así que se buscará el máximo rendimiento del cable. Existen varios ejemplos donde el uso del cable es lo más adecuado. Por ejemplo, servidores NAS o discos duros compartidos para el hogar, y servidores de streaming como Plex o Kodi, donde queremos la máxima calidad de imagen, incluso en 4K, con el rendimiento más estable que sea posible. Evidentemente, la movilidad marcará las necesidades. Si trabajamos con un portátil y estamos evitando constantemente cambiando de ubicación dentro de la cobertura Wi-Fi, no podemos atarnos a un cable que nos obliga a permanecer en el mismo lugar. En el caso de los ordenadores de sobremesa ya es diferente, porque aunque se puede contar con una tarjeta inalámbrica, solo es recomendable cuando no podamos llevar el cable de red Ethernet hasta el equipo. Buenas tardes, mi nombre es Ana Larios y yo les voy a explicar sobre el Bluetooth en Arduino. Primero, definiendo la palabra Arduino, es una plataforma de creación electrónica de código abierto, la cual está basada en hardware y software libre, es decir, dispositivos cuyas especificaciones y diagramas son de acceso público. Esta es una placa basada con un microcontrolador HTML, lo cual son circuitos integrados en los que se pueden grabar instrucciones en el que se escriben mediante un lenguaje de programación que se utiliza en el entorno Arduino. Ahora bien, Bluetooth es una especificación industrial para redes inalámbricas de área personal que posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes dispositivos mediante un enlace por radiofrecuencia en la banda ISM de los 2.4 GHz, donde banda ISM son bandas de radio reservadas internacionalmente para el uso de energía de radiofrecuencia para fines industriales, científicos y medios distintos de telecomunicaciones. Los principales objetivos que se pretenden conseguir con esta norma son
facilitar las comunicaciones entre equipos móviles, eliminar los cables y conectores entre otros, y ofrecer la posibilidad de crear pequeñas redes inalámbricas y facilitar la sincronización de datos entre equipos personales. Los dispositivos que incorporan este protocolo pueden comunicarse entre sí cuando se encuentran dentro de su alcance. Las comunicaciones se realizan por radiofrecuencia de forma que los dispositivos no tienen que estar alineados y pueden incluso estar en habitaciones separadas si la potencia de transmisión es suficiente. Estos dispositivos se clasifican como clase 1, clase 2 o clase 3 en referencia a su potencia de transmisión. Sin embargo, hay distintas clasificaciones, así como también según su capacidad de canal. Tenemos aquí, por ejemplo, la versión con respecto a su ancho de banda. Una versión de 1.2 con un ancho de banda de 1 MB por segundo, una versión de 2.0 más EDR con un ancho de banda de 3 MB por segundo, una versión 3.0 más HS de 24 MB por segundo y una versión de 4.0 con un ancho de banda de 32 MB por segundo. Para dotar comunicación de Bluetooth con Arduino se puede hacer de distintas formas, mediante módulos de Bluetooth. Pero, ¿qué es un módulo de Bluetooth? Este es un dispositivo que soporta conexiones inalámbricas a través del protocolo Bluetooth. Sirve para escuchar peticiones de conexión y otros para generar peticiones de conexión. Si algún dispositivo se conecta, el módulo transmite a este todos los datos que recibe desde nuestro microcontrolador o viceversa. Dentro de estos están el módulo Bluetooth externo, módulo HC05 o HC06, módulo Bluetooth 4.0, HC08 y HC09, módulo SparkFun, módulo integrado en placa como el Arduino BT. Este también permite su programación mediante OTA. También el microcontrolador con Bluetooth integrado como el Arduino 101, el programador inalámbrico Arduino y el chip Bluetooth. Con respecto a los módulos más frecuentes en el mercado son los módulos HC06 y HC05, que son muy económicos y están disponibles independientes o en modo chill para Zócalo XBE. Como el módulo Bluetooth es básicamente un nodo BT, donde un nodo BT es un nodo de acceso multiservicio. Este es un dispositivo que permite integrar los servicios de telefonía y de banda ancha en un solo aparato. A través de él pasan la voz y los datos en un solo flujo de paquetes IP. Estos están conectados a una interfaz serie. Podríamos en principio conectar los pines RX y TX a los equivalentes de Arduino en los pines 0 y 1 digitales, donde estos pines solo pueden estar conectados en los pines de Arduino 0 y 1, no pueden estar conectados con otros pines de Arduino. Ahora bien, ¿a qué se refieren los pines RX y TX? Cuando un dispositivo se comunica usando el protocolo serial SUART, es decir, sus receptores asíncronos universales, transmiten en la línea TX y reciben en la línea RX. Solo un dispositivo puede tener control de una línea UART en un determinado momento. Si más de un dispositivo se transmite a la línea RX de otro dispositivo comunicándose con uno, se produce un error llamado contención de bus. Esto se traduce que en vez de tener muchos dispositivos comunicándose con uno, estos competirán por la línea de datos y no se podrá transmitir o recibir información. Por lo que, sin más que cruzarlos, la conexión es de BTTX a Arduino RX y de BTRX a Arduino TX. Y de hecho, muchos ejemplos en Internet utilizan este esquema y se comunican con el BT mediante las familiares instrucciones de serial print. Ahora los dejo con mi compañero Cristian Castillo. Muy buenas, mi nombre es Cristian y yo les voy a continuar hablando de Bluetooth en Arduino sobre los modelos HC05 y HC06. ¿Qué es un modelo HC05 o HC06? Ok, los módulos HC05 y HC06 son módulos de Bluetooth que podemos usar para conectar o comunicar con Arduino por Bluetooth. El Bluetooth tiene la enorme ventaja de estar integrado de fábrica en la mayoría de los dispositivos. Eso lo vemos en nuestros celulares, en nuestras computadoras, las laptops, los PC, tablets, smartphones, o sea, todo eso ya integrado a Bluetooth. Además, su uso es independiente del sistema operativo, o sea, el Bluetooth en una computadora no va a depender del sistema operativo que tengamos.
ya sea Windows, Linux, Mac o Android, siempre va a estar incluido esta tecnología. Es por eso que convierte la tecnología de Bluetooth en uno de los mejores medios para comunicarnos de forma inalámbrica con Arduino. Por ejemplo, podemos emplear para controlar un robot desde el móvil o tablet y recibir mediciones en un ordenador para registrarlas en un servidor web. No sé si me entiendes un poco. Incluso es posible programar Arduino de forma inalámbrica a través de Bluetooth, como veremos ahorita hablando un poco más adelante. Los módulos HC05 y HC06 básicamente nos permiten conectar de forma más sencilla con Arduino, ¿no? O por medio de Bluetooth. La diferencia entre ambos módulos es que el HC06 solo permite recibir comunicaciones, o sea, solo eso permite el HC06, y el HC05 es el que puede recibirlas e iniciarlas. Por lo tanto, el módulo HC05 es superior en características técnicas entre estos dos módulos. Si vamos a utilizar uno de estos dos módulos, el que para conectar con Arduino sea más utilizable va a ser el módulo HC05. Hablando un poco de precio de estos dos módulos, en la actualidad se puede encontrar tanto el HC05 como el HC06 a un valor de 2,75 euros, que en lempiras serían alrededor de unos 78 lempiras. Esto se puede encontrar en los vendedores internacionales, o sea, por internet, por eBay, ¿ok? Antiguamente el precio del HC05 leí que era bastante superior al HC06, pero dado que ahorita en la actualidad cuesta lo mismo y que el HC05 es superior en características, como lo mencioné ahorita, lo normal es que siempre se quiera comprar el módulo HC05, o sea, el mismo precio, ¿no? Ambos módulos, HC05 y el HC06, están formados por dos componentes, ¿ok? Tenemos el módulo de Bluetooth en sí y tenemos una base a la que va soldada y que contiene el resto de circuitos, ¿no? Entonces, al momento de realizar nuestra compra de estos dos módulos para ejecutar en Arduino, hay que tener cuidado de no comprar solo la base o solo comprar el módulo sueltos, ¿ok? O sea, tienen que ir las dos cosas juntas, porque básicamente esas cosas se venden a un precio inferior, ¿ok? O sea, si la venden diferente, imagínense, va a haber que comprar de diferente, vaya, como que comprar partes, o sea, por partes se iría comprando. Entonces lo ideal es comprar todo un solo y verificar que cuando se compre, vean esos dos componentes, ¿ok? Bueno. ¿Cómo funcionan los módulos HC05 y HC06? Bueno, la comunicación de Bluetooth es similar al uso del puerto serie normal, ¿ok? Por tanto, resulta muy versátil y muy sencillo de usar. La diferencia principal de esto es que en lugar de conectar un cable, tendremos que emparejar el módulo con nuestro dispositivo, ¿ok? Entonces eso básicamente resulta más sencillo, más versátil, o sea, al momento de conectar con el Arduino. La diferencia, perdón. Básicamente para establecer la comunicación entre lo que es el dispositivo, podemos usar el propio serial monitor que trae el Arduino, o sea, el IDE, se puede hacer eso. También se puede encontrar, o sea, en los demás sistemas operativos, ya sea Windows, Linux, Mac, o lo que mencioné anteriormente, ¿no? En todos los sistemas operativos que se han creado últimamente se puede encontrar también. Se va a encontrar, o sea, aplicaciones para establecer la comunicación por el puerto serie. Bueno, por último, yo podría decir de que resulta muy sencillo de ingresar en nuestros programas el uso del puerto serie. En una gran variedad de lenguajes de programación. Eso va incluido Java, C++, VB, o sea, .NET, Python, que disponen de funciones específicas para ello. Bueno, espero que les haya gustado mi presentación. Muchas gracias. Ahora los dejo con mi compañero Yarin. Muy buenas a todos. Mi nombre es Arin Canelas y les vengo a explicar un poco sobre el esquema de montaje de conexión de Bluetooth por medio de Arduino. Lo que se puede decir sobre este esquema es que utilizar el módulo de Bluetooth requiere el uso de un puerto en serie de nuestra placa Arduino, o sea, es decir, se conectan en serie
Mientras usemos el módulo Bluetooth no podemos usar el puerto en serie de la placa modelo 1, mini o nano, depende del cual lo utilicemos. Y el modelo Mega no tiene ningún problema ya que incorpora 4 puertos en serie. Una advertencia sobre esto es que mientras estemos cargando un nuevo programa en la placa Arduino, tenemos que desconectar el módulo Bluetooth dado que la programación se realiza a través del puerto en serie y estaría ocupado en ese momento. Entonces se tiene que desconectar en esa parte del pin y solo tiene que estar en serie con la placa Arduino. Si realmente necesitamos ambas conexiones, podemos emplear la librería SoftSerial para establecer una comunicación de puerto en serie por cualquier pares de pines. Digitales, aunque ello supondría un costo adicional de tiempo de proceso en Arduino. La conexión es sencilla, la alimentación, como podemos observar aquí en este imagen, la alimentación del módulo es VCC de 5 voltios que se conecta, que este lado sería los pines de la placa Arduino, y la conexión a tierra que estaría conectado junto con el módulo y la placa Arduino, estarían conectados a tierra los dos unidos. La conexión del pin de transmisión TXT está conectado con el RXT de la placa Arduino. El RXT está conectado con el TXT de la placa Arduino. El state se deja así libre, no se conecta nada. Y bueno, este es el esquema viendo de la placa Arduino. Hasta el PCC conectado con el 5 voltios, conectado la alimentación de 5 voltios, conectado con el PCC del módulo, el TXT conectado con el RXT del módulo, el RXT conectado con el TXT del módulo y la tierra, el común entre ambos. Bueno, les voy a mostrar un ejemplo sobre el código que se aplica. Sobre un ejemplo de un código. El uso de Bluetooth es idéntico al uso de puerto en serie. Los puertos en serie son la forma principal de comunicar una placa Arduino con un ordenador. Un puerto en serie envía la información mediante secuencia de bits. Para ello es necesario al menos 2 conectores para realizar la comunicación de datos, es decir, la recepción y la transmisión son los 2 pines principales. No obstante, pueden existir otros conectores para referenciación, sincronismo y reloj. Eso es decir, es algo opcional. Por lo tanto, todos los códigos de uso de puerto en serie que se vieron funcionan igualmente por Bluetooth. Por ejemplo, observamos el siguiente código que envía un número a Arduino por Bluetooth y hace parpadear la red, integrando en la placa el número de veces que hemos enviado. Como podemos observar, si existe una información pendiente, entonces se ingresó el comando if. Todos estos comandos se ingresan con un lapso, es decir, un ciclo, y posteriormente, si existe información pendiente, entonces se utiliza el programa if, que utiliza ese comando de serial baila, y posteriormente si lee la opción, entonces utiliza el comando chart. Si la opción está entre 1 y 9, entonces se utiliza el comando if. Restamos el valor 0 para obtener el número enviado y utilizamos un comando for. Y aquí mostraría las señales de salida digitales de la red, que si estaría entre 100, entonces la señal de la LED es alta, y si no, entonces la señal de la LED es baja.
Bueno, algo, algo importante que podemos decir esto es que el módulo HC606, a diferencia del HC05, no espera un terminador de línea como N, sino que salta por tiempo y debemos tenerlo en cuenta a la hora de hacer el programa de conexión de Arduino. Este ejemplo que vamos a realizar es sobre un módulo que vamos a usar para la práctica, es el HC05, que tiene 6 patillas de conexión Arduino. Como módulo HC05 funciona con 3,3 voltios. Hay bastante controversia en internet respecto a si debemos o no poner divisores de tensiones para acceder a los pines del módulo con Arduino, pero por la prueba hecha en los tutoriales, en principio no es necesario usar un divisor de tensión, sino que utilizar los pines son tolerantes a 5 voltios, pero hacerlo bajo todo esto es nuestra responsabilidad. Hay que fijarnos que al hacer esta conexión, la ley del módulo HC05 parpadea continuamente. Esto indica que no está parpadeando vinculado. Cuando conectes al módulo, esta luz se quedará fija y es la forma de saber si hay conexión o no. Y podemos observar aquí las conexiones del HC05 y del HC06, como vimos anteriormente, que se conecta el pin de BCC a 5 voltios, como mencionamos anteriormente. El TX se conecta al RX de la placa Arduino y utilizamos unas resistencias y la conexión a tierra de ambos. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención.